En América Latina eran los militares los que daban un golpe de Estado, conformaban una dictadura, expulsaban al presidente de la República de su mando, lo exilaban o lo apresaban, derogaban la Constitución y asumían todos los poderes del Estado. Ese era el modelo de dictadura que en los foros políticos y académicos del continente se discutía, se comentaba y se censuraba. La novedad del siglo XXI es que los golpes de Estado ya no lo dan los militares. No se movilizan los ejércitos, no se usan los tanques, tampoco las armas. Son políticos civiles que han sido elegidos por el pueblo y que han hecho promesas de fe democrática, los que, mediante un sistema de mini golpes de Estado, van conformando regímenes que nada tienen que ver con el Estado de Derecho y con las instituciones democráticas. Comienzan con el desconocimiento del orden constitucional bajo el que fueron elegidos, al que echan abajo mediante un golpe de Estado, sin las armas y sin la fuerza, y establecen un nuevo régimen constitucional hecho a su medida y no a la medida de la democracia, del Estado de Derecho y de las libertades públicas. Y una vez que han conseguido que ese régimen se convierta en aquel que le servirá de base para el ejercicio de su autoridad, inicia un paulatino, sistemático proceso de acumulación de poder. Desaparece en primer lugar el imperio de la ley. Si no respetaron la anterior constitución porque tenía tales defectos o tales debilidades, o era neoliberal o era conservadora, tampoco respetan la suya, que la sobrepasan cuando quieren, o la reforman mediante consultas populares, o simplemente con leyes o con decretos. De hecho, la Constitución está vigente, igual que sucedía con las dictaduras militares, en todo lo que no se oponga a la voluntad, a los deseos y a los proyectos del presidente en ejercicio. No existe división del poder. Pronto someten a su autoridad a la función legislativa, luego a la función judicial, más tarde a los órganos de control, de manera que no existe ninguna institución del Estado que escape de la autoridad presidencial y que pueda disponer de autonomía para ejercer las funciones propias de un Estado democrático en el cual el poder está dividido. La justicia también pierde su independencia. Y el presidente de la República, directa o indirectamente, designa a la Corte Nacional de Justicia y luego a todos los otros funcionarios, tanto de los tribunales como de la Fiscalía. Y a partir de ese momento, la justicia se convierte en un instrumento político al servicio de los objetivos del presidente de la República. Se restringen las libertades, particularmente la libertad de prensa y la libertad de manifestación, esto es, el derecho de los ciudadanos a concurrir a las calles y a plazas para expresar su protesta o su desacuerdo. Y constituyen, por otra parte, un sistema de propaganda para desacreditar a los adversarios y forman un imperio mediático al servicio del presidente de la República y de sus objetivos políticos. Deja de existir el pluralismo, tan propio de un sistema democrático, en las ideas, en las organizaciones de la sociedad, en todas las manifestaciones de la vida pública, y se impone un pensamiento único, que es aquel que define el presidente de la República. Y todo aquello que se expresa, se diga o se mencione que no corresponda al punto de vista oficial, inmediatamente es negado o abominado por la autoridad y por su aparato de propaganda. Desaparece la alternancia política, elemento de la democracia. Los partidos tienen que sucederse, los líderes también, porque es un proyecto, ¿para qué?
el jefe de Estado permanezca en el poder de por vida. Exacto que los viejos caudillos latinoamericanos del siglo XIX. Mediante periódicas reelecciones. Reelecciones que no son en realidad elecciones libres. A diferencia de lo que antes ocurría, que los fraudes electorales se hacían el día de las elecciones, hoy esos fraudes se hacen en todo el proceso anterior a las elecciones, mediante normas que inhabilitan a los candidatos de la oposición, que restringen la posibilidad de que pudieran hacerse conocer en el público, que les exigen desmedidos requisitos que no pueden cumplir, y mediante toda suerte de prohibiciones que conforman una vía dolorosa para que un candidato que aparezca en escena política pueda tener alguna opción de ganar las elecciones. Y si todo esto fracasa, bueno, se produce lo que ocurrió en Venezuela en la última elección presidencial, un evidente fraude realizado el día de las elecciones. Pero no queda ahí su acumulación de poder. Inmediatamente expiden una ley de comunicación, por la cual someten a la autoridad de órganos controlados por el presidente de la República a todos los medios de comunicación. El temor les lleva a una autocensura. Y luego de haber conseguido este propósito, conforman imperios mediáticos. La prensa en estos países era relativamente independiente. No es que todos los medios de comunicación estaban al servicio de intereses económicos. Y aún en el caso de que así hubiera sido, es el derecho de un medio de comunicación. Los Estados Unidos son un ejemplo con el Wall Street Journal. Está al servicio de determinadas posiciones económicas. Pero no era el caso de estos países de América Latina donde hoy rigen gobiernos dictatoriales. Hoy sí, los medios de comunicación del gobierno están al servicio del régimen. No son medios de comunicación públicos, son medios de comunicación gobiernistas para elogiar, cultivar la personalidad del jefe de Estado y denigrar la de sus adversarios. Todo lo cual termina como siempre terminan las dictaduras, difundiendo una ola incontenible de miedo. Miedo en los líderes políticos, miedo en los líderes sindicales, miedo en los líderes indígenas, miedo en el movimiento femenino, terror en toda la sociedad. La gente no se manifiesta, la gente no opina, la gente no sale a las calles, la gente no protesta. Es la sociedad del silencio que establecen estos regímenes. Y en parte porque los ciudadanos toman conciencia de que están inermes, no pueden defenderse, porque no habrá tribunal, no habrá juzgado, no habrá órgano administrativo, no habrá institución de control en la que puedan los ciudadanos hacer valer sus derechos. Todos ellos fallarán en contra de los ciudadanos, en contra de las libertades, en contra de sus derechos, y confirmarán los abusos de poder del Estado y del gobierno. A estos regímenes se los justifica con dos razones. La una, que son gobiernos elegidos por el pueblo. Si fuera así, aún de ser válido este razonamiento, no sería suficiente para justificar la existencia de un régimen dictatorial. Porque no solo la elección de los gobernantes es un elemento que define y tipifica un régimen como democrático. Hay varios otros elementos, como aquellos que he mencionado, entre ellos el más importante de todos, quizá, que es motivo de esta reunión, que es la independencia de la justicia. En uno de estos países, en el mío, el presidente de la República da órdenes a los jueces y a los fiscales sobre lo que deben hacer y de cómo debe fallar. Públicamente, no privadamente. Ya pueden imaginarse, si lo hace públicamente, qué sucederá en privado. Y los jueces no es que esperan un mes. Al día siguiente dictan la providencia correspondiente. A ese punto ha llegado la justicia en las dictaduras del siglo XXI. Estas dictaduras no eliminan físicamente a los adversarios,
como hacían las dictaduras militares. Los desaparecidos, los asesinatos, la prisión. No, son mucho más sofisticadas. Los eliminan moralmente, mediante campañas de descrédito. Y los afectados no pueden defenderse. Si alguno consigue una entrevista de televisión o radio de prensa, ella desaparece en sus efectos frente a una campaña generalizada de los medios de comunicación del Estado y del aparato de propaganda, que ese sí llega a todos los habitantes de un país. Mientras que el afectado apenas puede ser escuchado, oído y considerado por una docena de personas, bueno, exagero, ¿no? Por centenares de miles en el mejor de los casos, ¿no? Para eso cuentan con la justicia, cuentan con la dirección de impuestos, cuentan con la superintendencia de compañías, la superintendencia de telecomunicaciones, la superintendencia de mercado y todo ese enjambre de superintendencias que han creado para perseguir a los ciudadanos y privarlos de sus libertades, ¿no?